Está un poquito lento, pero ahorita les confirmo. Listo, estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este quinto simposio CUSUR Mujeres en la Ciencia, el cual es un espacio para promover y fomentar la vocación investigadora y el cual se realiza en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que tiene lugar el día 11 de febrero y que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al papel y el potencial de las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. Entonces, ya en esta tarde vamos a cerrar con broche de oro las actividades que se realizaron, las conferencias presenciales que tuvieron y que se realizaron el día de hoy acá en las instalaciones del Centro Universitario del Sur. Y vamos a tener esta conferencia virtual titulada Mujeres y Ciencia, claves para comprender las brechas de la desigualdad de género, y tenemos a dos invitadas que son unas verdaderas especialistas. Ellas son la doctora Luz Jiménez y la doctora Andrea Ramírez del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Voy a ceder el uso de la voz a la doctora Nicoleta Rigini para que lea su semblanza académica y dar inicio a esta conferencia virtual. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces les voy a contar un poquito más sobre quiénes son estas dos ponentes de la tarde. Tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Luz Jiménez Portilla y a la doctora Andrea Ramírez Sánchez. Entonces, antes que nada, la doctora Luz es feminista, psicóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la UNAM. En 2020 se integró como investigadora en este Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y desde el 2021 es coordinadora de la maestría en Estudios de Género en este centro, en donde imparte varios seminarios, como por ejemplo el de metodología feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzadas en México. Mientras que la doctora Andrea cuenta con más de 15 años de experiencia acumulada en materia de género en el sector público, también en la academia y también como consultora independiente. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM y es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO. Actualmente se especializa en políticas para la igualdad y en violencia obstétrica y en los últimos años ha colaborado en el diseño y implementación de políticas públicas con perspectiva de género, con enfoque interseccional y con enfoque también de derechos humanos, discriminación, igualdad y violencia de género. Ha impartido diversos cursos, seminarios, talleres en materia de igualdad, no discriminación, derechos de las mujeres y violencia de género. Entonces, como pueden ver, tenemos a dos invitadas especiales que seguramente nos harán ver muchas cosas nuevas que normalmente aquí en el ICANN pues no estamos acostumbrados a discutir y escuchar, pero creo que nos dará una perspectiva muy importante sobre la que tenemos que reflexionar. Entonces ya no le robo tiempo y adelante, pues pueden empezar con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Nicoleta. Muchas gracias por la invitación y pues esperamos que el día de hoy tengamos una interacción con ustedes a partir de lo que estamos presentándoles y preparando. Yo quisiera iniciar con compartirles un video súper breve para que podamos introducir el tema. Es muy corto y yo creo que nos da para empezar la discusión.
Although he did it before I did. So you see how the world of somebody reacted to my expression of these ambitions. And all I can say is the fact that I wanted to be a scientist and actual physicist was hands down the path of most resistance through the forces of nature, into the forces of society. Anyhow, I expressed the teachers, they were want to be a I want to become something that was outside the paradigm of expectation of the people in health. And so fortunately, my destiny was so deep and so unique that every one of these curveballs that were going built in front of me, and that I had to find, I had to eat for more fuel and I said, go. Now here I am. One of the most visible scientists in the world, and I want to look at this. And I want to in all of the stuff that I haven't survived, and others did not, simply because of the force of the society that return. And then return. To the point where I had security guard following me as I go through department stores, presuming that I'm a thief. I went to the store one time, and the alarm was off. And so they came into me. I walked through the gate at the same time, or I walked through the gate. And then I walked off with the story. That they would stop me, not him. That's an interesting sort of exploitation of this. So why experience tells me that when you don't find black in the science, you don't find women in the sciences, I know that these forces in the world, and I have to provide them in order to get where I am today. So before we start talking about how about with a system where the equal opportunity have that opportunity? Ok, bueno, esa es un video que podemos, ay, voy a tratar de cerrar. Permítanme tantito. En este video, al inicio, quizá no lo pudieron escuchar porque tenía yo los audífonos puestos y no se lograba escuchar bien. Pero la pregunta, cuando hace la pregunta, bueno, es un evento académico, es un evento donde hay científicos, quien habla, seguramente muchos de ustedes lo pueden reconocer, es el astrofísico Neil deGrasse, ¿no? Que es muy reconocido científico, y es un evento, digamos, formal, académico, científico, ¿no? Y se hace esta pregunta de What's up with Chicks and Science, y en la sala hay risas, ¿no? Hay muchas risas cuando se lanza esta pregunta y él hace esta respuesta, ¿no? Entonces, esta es un poco un video que nos sirve para hacer una especie de introducción, que muchas veces este vínculo o esta reflexión que se hace sobre mujeres y ciencia puede tener estas reacciones, ¿sí? Estas primeras reacciones como de preguntarse con cierta gracia, con cierta risa, ¿no? O sea, de qué es esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Y pues yo quería iniciar eso para poder empezar con la presentación. Porque esto, estoy haciendo una revoltura. Esto nos va a servir para dar pie a nuestras primeras reflexiones cuando estamos hablando ya de las brechas de género, ¿no? ¿Ahí se logra ver la presentación? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, en inicio, me guío por esta pregunta, ¿no? O sea, como, ¿qué onda con las mujeres y la ciencia? Y cuando empezamos con esto, no se ve bien, ¿verdad? Ahí, mejor. ¿Sí se ve mejor? Sí. Ok. ¿Qué onda con las mujeres y la ciencia? Y bueno, frente a esta pregunta y estas reacciones que vimos en el video,
pues caben muchas respuestas, ¿no? Por ahí él comentaba en su experiencia de ser un hombre afroamericano, él mismo lo dice, bueno, yo no tengo la experiencia de ser mujer, pero te puedo decir cómo lo he vivido siendo quien soy, ¿no? Y hace este paralelismo con los casos de mujeres o la situación de mujeres en los que también se espejea en estas situaciones de discriminación cuando se considera que ciertas poblaciones o ciertos grupos de población no pertenecen a ciertos espacios, ¿no? Y él habla de su experiencia siendo un niño, un hombre afroamericano que está dentro del campo científico, ¿no? Y habla de cuáles son algunos argumentos del por qué, en su caso, la población afroamericana no participa en la ciencia, y lo dice para que pensemos también, a partir de su reflexión, por qué las mujeres también pueden tener ciertos caminos difíciles para acceder a estos espacios científicos, ¿sí? Y esto nos va a llevar, ya poco a poco lo vamos a ir viendo, a hablar de estas brechas de género en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en principio está toda esta reflexión de la meritocracia o de decisiones individuales, de las mujeres no están en las universidades porque no quieren y porque no pueden, ¿no? Y en principio él hace la reflexión de que tendríamos que repensar esta idea de las diferencias innatas, ¿no? En principio, las universidades recibían ciertos grupos de población en sus espacios y fueron destinados principalmente a ser ocupados por quienes ocupaban los espacios públicos, ¿no? Y en este caso, los hombres, ¿no? Y la justificación era precisamente estas diferencias innatas, ¿no? Que las mujeres tienen ciertas características, ciertas actividades, ciertas acciones que solo nosotras podemos hacer, que no nos dirigían a ocupar el espacio público, sino más bien el espacio privado, ¿no? El espacio privado del hogar, del cuidado de la familia, de la casa, y que los espacios como una universidad, que era un espacio público, un espacio político incluso, no era ocupado por las mujeres, ¿no? Este es un argumento innato, ¿no? Un argumento de estas diferencias innatas, ¿no? Y otro de los argumentos es que quizá las mujeres no podíamos responder a este reto de una alta intensidad en la carrera universitaria, ¿no? Precisamente bajo esta lógica de las diferencias innatas que las mujeres tenemos, como todas estas actividades acorde con nuestro sexo, ¿no? Que muchas veces se refiere principalmente al trabajo de cuidados por la posibilidad de la reproducción, que también este argumento existía, ¿no? O sea, la carrera universitaria, la carrera científica, requiere una intensa dedicación, ¿sí? Entonces, como las mujeres tienen más bien esta posibilidad de criar y de cuidar, eso les quita posibilidades de participar en una carrera de alto rendimiento, en este caso como una carrera científica, ¿no? Entonces, estos son algunos de los argumentos que pudiéramos identificar a partir del video. Y esto nos llevaría a considerar cuáles serían algunas de las brechas de género con las que nos podemos encontrar a partir de estos argumentos de las diferencias innatas, ¿no? Y que, bueno, más adelante Andrea les va a hablar de cómo la perspectiva de género viene a desafiar esta idea de las diferencias innatas, ¿no? Ahora, quiero dejar como claro también que las mujeres hemos entrado a la universidad y a las carreras científicas, pero a partir de una reflexión con base en una perspectiva de género, es que podemos identificar si esta mayor participación o esta incursión de las mujeres al espacio universitario y al campo científico ha sido tan armónica como pudiéramos pensar, y la realidad es que no, ¿no? Un poco el video funciona como un ejemplo para dar cuenta cómo incluso en la actualidad siguen existiendo estas formas de pensar en cuanto a la relación entre las mujeres y ciencia, o las mujeres científicas en el campo académico, ¿no?
Y bueno, aquí yo les platicaré como algunas de estas brechas de género en la ciencia. Podemos identificar cómo en esta distinción de espacios, del espacio público y el espacio privado, esto también ha tenido un impacto en la participación de mujeres en distintos campos científicos o especializaciones, ¿no? Y podemos ver que una de las brechas de género es que existe una participación diferenciada de mujeres y hombres en los campos científicos, ¿no? O sea, hay muchas más mujeres participando en las disciplinas sociales, las humanidades, las biomédicas, y muchos más hombres participando en ciencias exactas, tecnología e ingenierías. Esto es, digamos, es un panorama general para que lo reflexionemos, ¿no? O sea, porque seguramente en muchos casos habrá experiencias que nos digan, bueno, yo soy hombre y estoy en humanidades, o yo soy mujer y estoy en ingeniería. Y sí, o sea, los números, digamos, van siendo cada vez más equitativos e igualitarios, pero también es una realidad que estas construcciones de los espacios y de las carreras existen. Y hay carreras más feminizadas y más masculinizadas que otras, ¿no? Otra de las brechas de género que podemos identificar es que en el campo científico ya como tal, hay una mayor dificultad para las mujeres a acceder a ciertos niveles y espacios, ¿no? La UNESCO tiene investigaciones sobre este tema y cada cierto tiempo va actualizando sus números de cómo es la participación de las mujeres en los niveles más altos, ¿no? O sea, en la licenciatura, en este caso, 49%, en maestría aumenta a 56% y en el doctorado baja de nuevo a 44%. Y esto contrasta o se puede contrastar con, en el caso del nivel de doctorado, cómo aumenta o el número de mujeres es, digamos, equitativo o casi, ¿no? 44%, pero cuando se trata ya de una participación en el campo científico como científicas, ¿no? Que se incorporen a una carrera ya científica, esto baja, ¿no? El 29% son mujeres investigadoras, ¿no? O sea, los espacios para las mujeres que investigan, para las mujeres que hacen ciencia, se van reduciendo conforme tienen quieren alcanzar estos espacios más especializados para producir conocimiento, ¿no? En el caso de la UNAM, que bueno, nos sirve como de panorama más general, hay una menor representación de mujeres como investigadoras o como eméritas y en el nivel C de tiempo completo, ¿no? Esto ya quizás son cosas como mucho más especializadas, pero lograr estos niveles ya de contratación, las mujeres tienen muchísimo menos posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Hay muchas menos mujeres en puestos de toma de decisión al interior de las universidades y en la práctica docente, mientras mayor es el nivel de estudios, hay menos mujeres enseñando, ¿no? En el caso de los doctorados, sobre todo cuando hacemos también esta distinción de los espacios, mientras más alto sea el grado, hay menos mujeres que acceden a ser docentes en esos espacios, ¿no? Y finalmente, bueno, tardamos más tiempo en transitar de nivel al interior de las universidades y también del nivel del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ¿no? Una mujer puede tardar el doble de años de subir de nivel candidata a nivel 1 dentro del SNI y lo mismo al nivel 2, ¿no? Y conforme va avanzando en el caso del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el nivel 3, que es el nivel más alto antes de ser emérito, el número de mujeres es muy bajo, ¿no? Y esto, bueno, estos son, digamos, datos que podemos ver y conocer, pero lo interesante es saber por qué pasa esto, ¿no? O sea, por qué pasa que cuesta más trabajo para las mujeres subir al tercer nivel dentro de este sistema, ¿no? Bueno, y para eso, Andrea nos va a compartir. Bueno, para cerrar esta parte en relación con las brechas de género, la desigualdad de género en el ambiente científico, en el ámbito científico, tiene que ver con esta segregación por sexo, ¿no? En esta masculinización o feminización de ciertas carreras
tiene que ver también con los sesgos de género en la currícula y la investigación, y tiene que ver con los obstáculos en las trayectorias académico-profesionales. Más adelante les voy a compartir más reflexiones sobre estos obstáculos, pero por mientras, bajo esta pregunta de, bueno, este es un panorama muy amplio de las brechas de género, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Andrea nos va a compartir esto. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y felicidades también por abrir estos espacios cada vez más. Bueno, vamos a pasar a qué es la perspectiva de género, pero sobre todo por qué la traemos a cuenta para analizar estas brechas y desigualdades de las que ya nos habló hasta ahora Luz. La perspectiva de género, bueno, es un aporte del feminismo, del movimiento feminista. ¿Puedes acercarla? Como movimiento político, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter de fondo como a la historia del feminismo o feminismos, ¿no? Porque no es solo uno. No es el objetivo de esta charla, pero sí queremos mencionar esto, ¿no? Que bueno, es una propuesta del feminismo ante este determinismo biológico que pues se plantea en muchos espacios, ¿no? Que sirve para justificar mucho estas desigualdades, esta limitación de acceso a muchos espacios. Entonces, esta cita de Sara Ahmed que nos dice, la indignación feminista implica una lectura del mundo. La indignación feminista ¿a qué? A la desigualdad de derechos, a la falta de oportunidades, a estas estructuras sociales que se mencionaban en el video, ¿no? Que limitan posibilidades, bueno, en el caso de esta plática de las mujeres, al acceso a muchos espacios, a muchas actividades. Podemos pensar desde las universidades, empleos, y estoy hablando a lo largo de la historia, ¿no? Ahorita, en la actualidad, pues sí, las cosas han cambiado, pero pensemos de años, décadas atrás, cómo ha ido esto evolucionando, pero ¿por qué surgen estas demandas feministas, no? Dice Ahmed, una lectura de cómo... por ejemplo, la jerarquía de género está implicada también con otras formas relacionadas de poder, ¿no? A veces no solo se trata de ser hombres o ser mujeres, sino que también ahí está involucrada la raza, la clase sexual, la clase social, la sexualidad, y cómo las normas de género regulan los cuerpos y los espacios, ¿no? Bueno, vamos a avanzar a ver qué son las normas de género, pero cómo hay un control de los cuerpos hablando de hombres y mujeres, y si nos salemos un poco de esta dicotomía, pues también de cuerpos trans, ¿no? Pero como siempre intenta haber una regulación de esto. Todo esto se enmarca en el orden de género, que es un concepto, también es una propuesta de concepto a nivel estructural, ¿no? Es una matriz cultural a través de la cual le damos sentido al mundo social. Es decir, cómo se construyen las relaciones. Muchas veces, pues, vemos que son relaciones de poder. La perspectiva de género nos permite ver que muchas veces hay relaciones de poder. De acuerdo a características humanas, lo que se considera femenino o masculino, no tanto estamos hablando de mujeres versus hombres, ¿no? Sino lo que se considera femenino o masculino, que tiene un valor distinto en muchos espacios de la sociedad y que se van adquiriendo mediante procesos sociales e individuales también que no refieren a la naturaleza de un sexo u otro, ¿no? Sino que se van construyendo a lo largo del tiempo en las diferentes culturas, en los diferentes espacios, y se les va dando un valor a estas características. Es un elemento de las relaciones sociales jerarquizadas y se reproduce a través de símbolos, mitos culturales, conceptos normativos. Por ejemplo, los símbolos, pensemos, ¿qué símbolos tenemos de lo femenino? Que además
muchas veces está directamente ligado con la maternidad, ¿no? O sea, estos símbolos que vemos todo el tiempo proyectados de cómo debe ser una mujer, o peor aún, una buena mujer, ¿no? Entre comillas, como si lo que se escapa de esa buena mujer ya está calificado distinto. Y pensemos como en características como la belleza, la tolerancia, la entrega, la gracia. Es muy, o sea, si lo pensamos como lo femenino y lo maternal están empatadas, ¿no? Entonces, como esos símbolos y mitos luego se institucionalizan, ¿no? También están en normas que responden a esto que se espera de mujeres o de hombres. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo de la UNAM, pero seguramente se comparte en otras universidades. Ustedes saben que, bueno, quienes estudiamos con beca CONACYT, los posgrados, hay ciertos requisitos para mantener la beca durante todo el curso, ¿no? Uno, pues es cada semestre demostrar que vamos avanzando para poder pasar al siguiente y mantener la beca. Ahora, hay posibilidad de ausentarte, ¿no? Del curso, de los cursos, un semestre o dos, me parece, por ciertas causas que hay que justificar, entre ellas las mujeres se pueden ausentar por tener un bebé, ¿no? O bueno, si deciden el tiempo que decidan. Esto se puede hacer, pero la beca se suspende, ¿no? Entonces, vemos cómo en esta que podríamos pensar que pues sí, tenemos ese derecho como a seguir inscritas en el posgrado, pero no vamos a tener ese derecho de seguir recibiendo la beca. Entonces, ¿cómo se inserta este orden de género? Que además implica como que, o se asume que esa mujer seguramente tiene una pareja hombre, proveedora, que va como a paliar, ¿no? Este tiempo, el ingreso económico, para que ella pues se dedique a ser mamá, ¿no? O ama de casa el tiempo que decida parar por esta circunstancia. Podemos fácilmente pensar que muchas mujeres, pues a lo mejor ya no van a poder regresar, ¿no? Al posgrado, o que a lo mejor ni siquiera van a poder tomar esta opción en su vida, o la van a retrasar, o la van a, o sea, es decir, este orden de género, que tenemos estos símbolos a nivel estructural, a nivel de imaginario social, a nivel cultural, sí se materializa, ¿no? Luego en normas que siguen esta lógica de cómo tendría que actuar el mundo entre estos espacios y a quién le corresponde, y cómo a veces pues limita, es lo que decía Luz, ¿no? O sea, ¿por qué es mucho más complicado o lento para las mujeres ir avanzando en este proceso? Y bueno, también la identidad subjetiva, pues a través de la socialización se van reproduciendo, ¿no? Todos estos símbolos, conceptos y cuestiones de género. Y precisamente, bueno, este otro concepto también de división sexual del trabajo, pues es precisamente esta división de espacios de acuerdo con el orden de género, con lo que se espera, ¿no? De hombres y mujeres, claro, las funciones reproductivas ligadas a la maternidad y a los cuidados, como una característica de naturaleza femenina, ¿no? O sea, como es que las mujeres, pues claro, como son las que tienen el parto, pues son las que son más hábiles o más capaces, cuando actualmente creo que todas y todos podemos tener algún ejemplo cercano o no cercano, de hombres que perfectamente pueden hacer esta labor, si así lo deciden, ¿no? Si a lo mejor también tienen como, están en un entorno que lo permita por sus trabajos, que también esa es una realidad, ¿no? O sea, en los espacios laborales,
pues muchas veces se limita que los hombres le entren a esta tarea por lo mismo, porque se asume que pues hay una mujer ahí que lo está haciendo, ¿no? Y que no es necesario que los hombres le entren, pero no se trata de una capacidad de por naturaleza o por instinto, ¿no? Entonces esto pues va impactando en esta segregación ocupacional, ¿no? De menos mujeres, pero también pensemos las mujeres que ya estamos en estos espacios, cómo se dan estas relaciones, ¿no? Cómo se reproducen estas segregaciones de actividades. A lo mejor sí ya estamos en el ámbito laboral, ya estamos en la academia, ya estamos en el transcurso de ir avanzando, pero cómo se van reproduciendo a nivel micro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, en una oficina donde va a haber una reunión, ¿de quién se espera, por ejemplo, las actividades de atención, de servicio, como tan simple como ofrecerse a servir el café, ¿no? Si es que no hay una secretaria, que por lo general va a ser una mujer que tiene a su cargo esa función, si no la hay y hay una mesa de colegas, hombres y mujeres, ¿de quién se esperan estas actividades, ¿no? O a quién se les solicita. O hay un festejo y quién parte y reparte el pastel, por ejemplo, ¿no? O sea, tal vez es una cosa muy simple, pero pensemos cómo hay esa gama desde la partida del pastel hasta la cancelación de una beca a las mujeres cuando deciden ser madres, todo lo que implica y cómo se refleja, ¿no? Eso es a lo que quiero ir, cómo el orden de género está inmerso en todos los espacios y niveles. Entonces, pues tenemos una disparidad enorme del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y aquí en estas 28 horas semanales que dedican las mujeres al trabajo doméstico no remunerado, tenemos desde mujeres amas de casa que se dedican a eso 100%, hasta mujeres que están en el espacio laboral también, ¿no? Y que además hacen este otro trabajo doméstico no remunerado, con unas cargas de trabajo enormes, ¿no? Y que también, obviamente, van a impactar en la productividad o no productividad esperada en su carrera profesional, contra 9 horas semanales que dedican los hombres, ¿no? Entonces, claro, no está, como decía Luz, no está en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones que hemos entrado las mujeres al campo laboral, académico, científico, a como tienen más amplitud de posibilidades los hombres, ¿no? Y bueno, esta cita de estas autoras es muy clara. Dice, la vida académica se diseñó alrededor de la noción de profesores e investigadores varones que disponen de tiempo completo al tener en casa a alguien que satisfaga las necesidades domésticas y sea el soporte de su trabajo, ¿no? O sea, creo que no hay mucho que agregar aquí, es súper claro, y cómo pues las mujeres no estamos con ese espejo, ¿no? En esta condición. Bueno, ¿quiénes pueden involucrarse en la generación de conocimiento científico, no? O sea, esta es una pregunta que lanzo, ¿no? A la reflexión a partir de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, realmente, ¿quién puede involucrarse? Y no es cuestión de quién quiere nada más, ¿no? Ante estas condiciones, ¿quién puede entrar y continuar en esta área? La brecha de género crece en la transición de maestría a doctorado, como ya veíamos, y en el trabajo docente y de investigación. Estos son, bueno, esto que les decimos no es teoría, ¿no? Digo, sí es teoría, pero también lo vemos en por ejemplo de una investigación, una encuesta que se hizo a investigadoras de la UNAM en 2013. Estos son algunos resultados que arrojó, ¿no? Como de las mujeres, la mayoría que están como investigadoras son solteras y los hombres en su mayoría son unidos, ¿no? Entonces, digo, podemos imaginar perfectamente
¿Por qué? ¿No? Claro, o sea, como mujeres que tienen a cargo a su cuidado una familia, hijos e hijas, pues es mucho más difícil que avancen y versus hombres que tienen este respaldo de cuidado doméstico, que aunque tengan hijos e hijas, pues hay una persona, su pareja, que seguramente está atendiendo, si no al 100%, en gran medida para que ellos puedan continuar su carrera. La pareja y la maternidad dificultan la definitividad, ¿no?, de las mujeres en en la carrera, la carrera me refiero a toda la carrera profesional, o hay una postergación de la maternidad o es necesario como hacer estrategias, ¿no? Yo para mi tesis doctoral entrevisté a varias mujeres. Fue sobre como su experiencia durante embarazo y parto, la posibilidad de ejercer sus derechos en el ámbito médico, en el embarazo y parto. Y varias eran profesionistas, yo no las busqué exactamente así, pero coincidió que varias tenían estudios de posgrado y me contaban esta dificultad de cómo emparejar con la maternidad, ¿no? O sea, cómo planear, a ver, planeo que nazca mi hijo o hija en mis vacaciones, entre semestre y semestre, para no tener que abandonar y para continuar, o esto que dice también prioridad a carrera del hombre también, ¿no? A veces como, bueno, como me voy a quedar sin beca, entonces le damos prioridad a que él sí continúe, ¿no? Con su carrera, con su posgrado. Tal vez tenga que ser en otra ciudad o en otro país, pero bueno, es como lo que nos va a dar un tiempo, esa estabilidad. Entonces, todas estas cuestiones, pues es lo que sucede en la realidad para que haya estas brechas. Y bueno, ¿qué logros hemos tenido de la incorporación de la perspectiva de género? Porque no... analizar toda esta realidad con perspectiva de género, bueno, ok, ya nos dimos cuenta de estas desigualdades, de estas brechas y qué se ha hecho a partir de eso, ¿no? Una cosa muy importante es destacar que género no quiere decir mujeres, ¿no? Hay muchas propuestas políticas, acciones en instituciones diversas que se confunden, ¿no? Que dice, ya tenemos una política de género porque resulta que dice mujeres, 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 ¿no? Pero realmente incluso la incorporación de género no significa o no es únicamente que haya más mujeres en ciertas carreras que al principio eran totalmente masculinizadas, ¿no? Como derecho, medicina, las ingenierías. Ahora podemos encontrar incluso donde hay ya mitad y mitad o incluso más mujeres, ¿no? En estas carreras que antes eran masculinizadas totalmente. Claro que es un logro, por supuesto que es un avance importante, pero no podemos decir que con eso ya la hicimos en materia de igualdad, ¿no? Porque precisamente cuáles son las condiciones que se están dando al interior y bueno, ya no hablemos también de otras situaciones como acoso sexual, ¿no? Como otras cosas que también tienen que ver con género totalmente, ¿no? No es que me quiera desviar, pero digo, ¿en qué condiciones sí estamos ya ocupando ciertos espacios, pero qué otras cosas no podemos dejar de atender, ¿no? Todo esto tiene que ver con el análisis de género. Y bueno, ¿en qué consiste esta incorporación de la perspectiva? Precisamente en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de legislaciones, información, políticas y programas en cualquier área de la universidad, ¿no? Esto no es exclusivo de ciertas áreas, de áreas como más sociales, donde, bueno, ahí me suena que tenga que haber estudios o análisis de género. En cualquier espacio, en cualquier universidad, en cualquier área de estudio, podemos implementar análisis y acciones para ir reduciendo estas brechas, ¿no? Cambios profundos en estas políticas, en la cultura, que
implican, claro, compromiso y voluntad política y voluntad de quien esté a cargo, ¿no? Hay que poner en entredicho el mito de la meritocracia, ¿no? Que ya mencionaba Luz al principio. No se trata únicamente de méritos a nivel individual, ¿no? Claro que sí es importante, pero si no lo vemos de una manera estructural, de a ver, sí son méritos individuales, pero realmente hay igualdad de condiciones para todos y todas para ir en el mismo camino acumulando estos méritos, o qué hay, qué obstáculos están sucediendo que en realidad no hay esta igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces hay que asegurar esa igualdad de oportunidades y una vez que se ha visibilizado la reproducción de la desigualdad de género, pero también de otras características, como ya mencionaba, que puede ser clase social, raza, edad, a esto se refiere el término de interseccionalidad. Bueno, hay que tener también estrategias para identificar estas desigualdades para entonces poder tomar acción, ¿no? También eso es importante porque no podemos llegar con una política que se copió de otra universidad, de otro lugar, de otro país incluso, que puede ser excelente, pero qué está sucediendo en nuestra institución y qué es importante atender. Y por acá va a seguir Luz. Sí, un poco para dar cuenta de esto que dice Andrea, de qué es lo que está sucediendo en nuestra institución. Bueno, el recorrido o la intención de hacerles como esta conversación de esta manera es, en principio, mostrarles cómo, de qué manera podemos entrar a reflexionar sobre el tema de mujeres y ciencia, ¿no? Y esta segunda parte de por qué suceden las cosas como suceden, ¿no? O sea, un poco hablar de este orden de género y de la división sexual del trabajo, que aparentemente quizá no tiene nada que ver con esta cuestión de mujeres y ciencia y de qué pasa en las carreras científicas de las mujeres, en realidad tiene todo que ver, ¿no? Y ahí se fundamentan justo estas brechas de género que les hemos ido compartiendo y que creemos que hablar del orden de género y de cómo opera este orden de género que produce relaciones de poder y cómo opera esta división sexual del trabajo que, digamos, divide y plantea de manera diferenciada ciertas actividades, ciertos espacios, ¿no?, entre mujeres y hombres. Esto nos sirve para entender, pues, cómo ha sido precisamente esta participación de las mujeres en la ciencia y cómo se dan estas brechas de desigualdad, ¿no? Entonces, frente a todo esto, y esta última parte que Andrea mencionaba de cuáles han sido estos logros de incorporar una mirada más crítica desde los estudios de género, desde la perspectiva de género a estos temas, es que se han elaborado distintas acciones impulsadas precisamente para visibilizar, en principio, que estas brechas de género existen en este campo, en el campo científico, y concretamente en los espacios universitarios, qué se ha hecho y cómo estamos en esta situación, ¿no? O sea, cómo el tema de mujeres y ciencia se inscribe en estas, digamos, desigualdades que pueden existir al interior de las universidades. Y hay acciones, hay políticas públicas que están enfocadas a esto, ¿no? Y bueno, de la NUYES existe este Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, que se llama ONIGIES, y que es de acceso público, lo ha coordinado la UNAM desde su creación, y ahí nos muestra de todas las universidades, o de la mayoría, por lo menos las grandes universidades del país, vacían información en este observatorio que nos permite ir, digamos, conociendo un panorama amplio y a la vez específico de cómo está nuestra universidad, ¿no? En este observatorio, cada universidad
tiene que presentar qué es lo que está haciendo, qué acciones está haciendo para incorporar esta perspectiva de género en distintos temas, ¿no? Uno de estos temas es la normatividad, ¿no? O sea, todas las normas, los estatutos, las leyes que rigen las universidades, que haya esta perspectiva de igualdad, ¿no? También habla de la igualdad de oportunidades, ¿no? De este acceso a determinadas carreras, a determinados puestos de decisión al interior de las universidades, cuántas mujeres hay coordinando o dirigiendo institutos de investigación, cuántas mujeres y hombres hay siendo directoras o directores de facultades, ¿no? Un poco nos habla de esto, este tema de la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad, que tiene que ver con todo esto que Andrea mencionaba del trabajo de cuidados y cómo la universidad, al ser una institución también que alberga un conjunto de trabajadoras y trabajadores, tiene también esta responsabilidad de crear políticas de corresponsabilidad, en donde ella misma como institución se posicione desde un lugar que pueda asegurar esta armonía, por así decirlo, entre la vida familiar, el trabajo de cuidados de las personas que forman parte de esta universidad y qué tanto la universidad está apoyando justo también este trabajo de cuidados, ¿no? Estadísticas, que existan estadísticas y diagnósticos, que las universidades tengan esta información, estos datos de su población, que haya un lenguaje incluyente y no sexista en sus documentos, que haya acciones de sensibilización para la comunidad universitaria, tanto para estudiantes como personal docente y administrativo y directivo, que haya estudios de género en la educación superior, o sea, que tanto se está produciendo conocimiento con esta perspectiva, y que haya finalmente una atención a la violencia de género dentro de la universidad, ¿no? Que exista un instrumento para la atención a la violencia de género. Entonces, estos son como los temas que reúne el Observatorio Nacional. Ahora, hay información muy actualizada, bueno, actualizada 2020, de la UDG, ¿no? Y esto, bueno, es interesante verlo, ¿no? Hay una medición, el observatorio es muy interactivo, te permite jugar un poco ahí con viendo la visualización de los datos, y bueno, la medición es del 0 al 5, ¿no? O sea, del 0 es como muchas menos acciones relacionadas con todos estos temas que vimos, y 5, pues es que se están realizando muchas acciones al respecto para lograr la incorporación de la igualdad de género. Entonces, aquí podemos ver cómo la UDG está en un nivel intermedio, ¿no? 2.4 de 5, ¿no? Eso es como el avance, digamos, a la mitad, y ha avanzado un 65% en la institucionalización, es decir, que se incorpore este tema, estos temas, esta mirada en estos distintos temas, y un 34.9% en la transversalización. Esto quiere decir que se ha permeado en las distintas áreas dentro de la UDG, ¿no? Entonces podemos ver que, bueno, hay un 65% de avance en esta institucionalización, pero un 34.9% en la transversalización. Esto quiere decir que quizás se queda solo en algunas áreas muy específicas de la UDG este tema de incorporar esta perspectiva de género. Y aquí, bueno, en la imagen se puede identificar cómo ya de manera más específica para cada temática se va midiendo también este avance, y lo que llama la atención en este caso es, en el caso de la corresponsabilidad, la UDG tiene 0 en este sentido de que no hace como toma acciones importantes para lograr que su personal académico, administrativo y todo lo que engloben estos dos grupos puedan armonizar su vida familiar y su vida laboral, ¿no? Tendría que haber más políticas de corresponsabilidad y en ese caso la universidad tendría que ser muchísimo más activa. Por ejemplo, jornadas parciales para casos de madres, padres, lactarios, guarderías, ¿no? O sea, todas esas acciones son dirigidas a lograr una corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. Pero bueno, vemos cómo
En la legislación está en 2 puntos, en las estadísticas está en 2.5, en la sensibilización, que son estos cursos sobre género para docentes y para docentes, investigadoras, investigadores y estudiantes, está en 3 puntos. La existencia de instrumentos para atender el tema de la violencia también está en 3 puntos. La existencia de estudios de género, de investigaciones que produzcan conocimiento, tomando en cuenta esta perspectiva, está en 3.1. Ustedes tienen una revista feminista que es súper vieja y de tradición, que se llama La Ventana, que es un referente en México, por ejemplo, ¿no? Y el tema del lenguaje, ¿no? Que está en 3.3 puntos. Entonces, es muy interesante porque, bueno, ha avanzado en estos datos históricos que se ven hasta la derecha. Pues sí ha avanzado. O sea, de 2017, que me parece que sí fue como en esa fecha que inició el observatorio, estaba en 0.9, ¿no? Al 2020 ya está en 2.4. Entonces sí ha habido acciones encaminadas a lograr esta institucionalización y esta transversalización. Y bueno, todo esto, digamos, impacta también de una manera fundamental en esta participación de las mujeres al interior de los espacios científicos, ¿no? O sea, de este reconocimiento de que existen estas fuerzas sociales y políticas, como lo comentaba en el video este científico, que se salen, digamos, como de esta idea de la meritocracia y que más bien hay que analizar por qué es que hay estas diferencias en la participación, por qué es que hay menos mujeres científicas, por qué cuesta mucho más trabajo que una chica decida ser astrofísica a que decida otra carrera que se relaciona con un papel más estereotipado de las mujeres, ¿no? Entonces, pensemos el tema de las mujeres y la ciencia bajo esta lógica de la perspectiva de género que nos permite cuestionarnos mucho más, de manera mucho más crítica, esta participación de las niñas y de las mujeres en la ciencia. No es solamente una cuestión de deseo, no es solamente una cuestión de voluntad, es la existencia de estas fuerzas sociales que van determinando ciertos caminos, y a eso se refiere el orden de género. Es más bien esta estructura y este orden simbólico que va determinando caminos y diciendo, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto te va a costar más trabajo, ¿no? Y bueno, esa es una posibilidad de comprender por qué existen estas brechas, que antes eran, digamos, cuestiones que no se veían, no estaban visibles y que no eran tampoco como tan importantes, ¿no? Y desde que no se creó, pero bueno, que desde que se decidió conmemorar este día, ¿no? El 11 de febrero, como el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, bueno, vale mucho la pena escuchar estas reflexiones para cuestionarnos y pensar cómo es esa relación entre las científicas, las mujeres y las niñas científicas, y que no siga produciendo, digamos, como estas risas iniciales que vemos en el video, ¿no? Y bueno, esa sería como la reflexión que nosotras queremos compartir con ustedes, y pues estamos aquí para escucharles si tienen dudas o comentarios. Muchísimas gracias. Efectivamente sí fue muy interesante, y algunas cosas, aunque pues a lo mejor pensamos que sí, más o menos las consideramos y sabemos, pero luego es difícil hacer una crítica también a las situaciones en nuestro entorno, por ejemplo. Por eso me pareció súper interesante esto del observatorio, ¿no? Que se pueden ver efectivamente estos índices de manera así como cuantitativa de algunos cambios que pueden ocurrir en el tiempo en estos entornos, por ejemplo, universitarios. Y pues no sé si alguien, pues en Facebook ahora por el momento no veo preguntas, no sé si, pues bueno, los que nos están escuchando, si tienen algunas preguntas, si no, yo tengo preguntas. Entonces no sé si alguien más antes que yo. ¿No? Me llamaron la atención también algunos datos. Muchas gracias por
por la conferencia y por estos datos puntuales ya también de la UDG que nos engancharon. ¿Hay algún ranking, por ejemplo, de qué universidad, cuál sería como el referente o cuál es la que está mejor categorizada en estos rubros? Como para pensar hacia dónde, o sea, o qué otras acciones se pueden ir reforzando, ¿no? Por ahí hablabas del indicador este de la corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que, muchas veces lo atribuimos como a una mala gestión de nosotros, ¿no? El equilibrio entre el trabajo y las labores del hogar. Y a veces, o sea, realmente uno piensa, no, es que yo soy la que debo de hacerme cargo de todo, pero también hasta qué punto es la institución la que también te debe de facilitar todo esto, ¿no? Y cómo también en la parte científica, en la comunidad científica, normalizamos totalmente por el tipo de trabajo que es muy absorbente, pues llevarte todo el trabajo a casa, estar el fin de semana trabajando, estar en vacaciones trabajando. O sea, hay situaciones también que yo experimento mucho de sentir un remordimiento de conciencia porque en mis vacaciones no adelanté trabajo, pero son mis vacaciones. Entonces, no sé, por ahí me daba esta duda de estos indicadores, no sé si puedan compartir o si exploraron alguna otra universidad, cómo andan en rankings, o sea, en relación a acá, por ejemplo, UG. Sí, pues yo en realidad lo que quería también era mostrarles el observatorio. O sea, el observatorio, como les digo, es público, ¿no? Pero es muy interesante precisamente por estas interacciones, ¿no? O sea, miren acá, se puede ver muy claramente cómo el componente de corresponsabilidad es cero, ¿no? O sea, no existen programas de corresponsabilidad. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Y acá digamos, están todas las universidades y va variando en realidad, ¿no? O sea, porque quizá de las universidades que tienen muchísimo mayor avance, ay, aquí está tardando mucho en cargar, es la UNAM, ¿no? Pero también es muy diverso, ¿no? Aquí podemos ver la UAP, el Claro. COLEF, el Colmex, el Ecosur, Flacto, cómo son mucho más, han trabajado mucho más en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en el Colmex el tema de atención a violencia está en 5, ¿no? En la Ibero el tema del lenguaje está en 5, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya una que va con todo, pero por ejemplo la UADY sí tiene bastante avance, ¿no? En todos los rubros, ahí se pueden ver. Es un observatorio muy bonito, lo coordina la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Aquí vemos a la UNAM, ¿no? O sea, como también tiene un avance significativo, ¿no? Y por ejemplo, bueno, en nuestro caso la UV también acá se muestra como los avances. Pero sí, o sea, hay universidades que tienen un avance mayor, por ejemplo, la de Sonora tiene mucha sensibilización, la UPN también en el tema de violencia, ¿no? O sea, en el tema de violencia es la creación de estos protocolos de atención especializados en el tema de violencia de género. Entonces, no hay una que quizá tenga como todo el completo, ¿no? Podemos ver que las universidades, digamos, van informando de sus avances y poco a poco van alcanzando como las metas, pero la realidad es que, bueno, esto es información dura, ¿no? O sea, que se vacía con la información que las universidades proporcionan, pero cabe todavía una investigación o un cuestionamiento de, bueno, ¿cómo son esas acciones? ¿No? Porque como dice Andrea, bueno, en el tema de igualdad, quizá no basta solamente poner a directoras en los institutos de investigación, o no basta solamente que la carrera de ingeniería mecánica deje de estar masculinizada y haya más mujeres participando, sino que hay un conjunto, precisamente el observatorio a lo que apela es que tiene que haber una transformación, digamos, estructural, ¿no? Incluso desde la normatividad, ¿no? Desde la forma de utilizar el lenguaje, todas estas acciones
de este equilibrio entre la vida familiar, la vida laboral, ¿no? O sea, son un conjunto de acciones que se tendrían que cumplir, se tendrían que hacer. Los contenidos en el currículo, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay temas que nos permitan reflexionar sobre la perspectiva de género, sobre la desigualdad, no solamente en las áreas de humanidades, en sociología, antropología, psicología, sino que sea un tema que sea transversal en las distintas carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo de la UNAM, pues porque también ahí hemos trabajado en la Facultad de Química, ya digamos, se aprobó que haya una materia, una clase obligatoria sobre género, desde, no me acuerdo si es primero o segundo semestre, o sea, eso es un gran logro, ¿no? O sea, ya no es en psicología, ya no es en ciencias políticas y sociales, es en la Facultad de Química, en donde las y los estudiantes, por obligación, tienen que cursar esa clase, ¿no? Y se ven estos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un avance, es un logro, ¿no? Esto contrasta también muchas veces con que el personal docente o el personal administrativo quizá no tiene tanto interés como el estudiantado, ¿no? Y eso está costando más trabajo también, ¿no? Lograr que investigadoras e investigadores se interesen por este tema y no lo vean como, ah, bueno, eso es algo de ciencias sociales, ¿no? Sino que también, bueno, ahora tratemos de abrir para las profesoras y profesores de la Facultad de Química estos temas, ¿no? O sea, no digo que no lo estén haciendo, pues, pero digamos, son retos en distintas áreas, ¿no? Con distintos grupos. Y aquí en UDG justamente se abrieron estos microcursos en temas de igualdad de género y diversidad, y sí fueron también directrices para todo el personal administrativo y ha habido también, sí se ha notado bastante. Porque tienen que cumplir con el ONIGIS. Ah, no es cierto. No, bueno, es una responsabilidad. Pero bueno, al final es una forma de ir incidiendo y se va poco a poco generando Totalmente. cambio. Aquí tenemos, perdón, una pregunta en Facebook de Iván Caldera que quiere saber qué estrategias se podrían tomar para combatir los estereotipos de género en las diferentes carreras. Por ejemplo, dice el típico caso de las ingenierías. Bueno, en ese caso hay un montón de estrategias que hacer. En el caso concreto de la práctica docente, hay cosas muy interesantes que se están haciendo también, ¿no? O sea, cómo hacer una planeación con perspectiva de género, ¿no? Y tiene que ver también con la decisión de qué temas abordamos, qué autoras y autores estamos utilizando, cómo son nuestros ejemplos, cómo es también la didáctica y la manera de enseñar en las clases, qué tipo de relaciones se establecen al interior de las aulas. Son como varios subtemas a partir de cuando ya empezamos a hablar de prácticas docentes, ¿no? Para incorporar estos temas en carreras que son más masculinizadas, que se pueden ir creando poco a poco, ¿no? O sea, en el caso de la UNAM, ¿no? Con la experiencia que yo tuve de participar también en estos cursos sobre práctica docente con perspectiva de género, se hablaba de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy estructurando mi curso? ¿Cuáles son los temas que estoy abordando? Y quizá no puedo hablar en mis clases de género, no puedo hablar en mis clases de igualdad, no puedo hablar en mis clases de equidad. Ok, pero voy a estructurar mi programa haciendo o procurando incorporar también a autoras, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos profesores, cuando hablábamos de esto, nos decían, nunca había pensado en eso. O sea, nunca había pensado en si este tema pudiera incorporar las propuestas de tal doctora que quizá esté trabajando el tema. O sea, cosas así de simples, pero son representación, ¿sí? O sea, es mostrar también esa diversidad y es mostrar también que hay mujeres en la ciencia y es mostrar también que hay mujeres o disidencias sexuales, porque también en otros casos también es como, bueno, ¿por qué solo mujeres y hombres, no? ¿Por qué no hablamos con ejemplos? Ponemos
ejemplos donde se incorpore a la población LGBTIQ, ¿no? O sea, sí, quizás son cambios mínimos, pero que a la larga pueden contribuir a que haya otras formas de enseñar, otras formas de aprender, ¿no? Y otras formas de producir conocimiento, ¿no? Y que no esté, digamos, como tan normalizado, ¿no? Y a la vez invisibilizado, pues la poca participación de las mujeres, ¿no? Bueno, eso es como un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre frente a esta pregunta. Sí, entonces la representación, digamos, sería fundamental como para un primer paso, y no necesariamente abordándolo pues ya en contexto más de hacer cursos, de invitar a personas, pero simplemente con representación en cualquier tema, sí Claro. podría mejorar mucho, ¿no? Sí. Aquí creo que ya no hay otras preguntas, me parece. No se manifestó nadie más. Yo nada más una pregunta así puntual. Cuando hablaban del trabajo doméstico no remunerado, hicieron esa comparación de un porcentaje mucho más alto de horas en las mujeres, ¿no? 28 y 9. ¿Esos valores son así como en general en México, en promedios así en todo el mundo o cómo serán? No, estos datos fueron concretamente de la UNAM. En esta Ah, de la investigación que UNAM. se hizo, Ujú. hay una Ok. investigación, hay un libro muy bueno que digamos ya tiene sus años, pero que ha sido fundamental para hablar del tema, que se llama Intrusas en la Universidad. Y en este libro se hizo este diagnóstico con información obtenida a través de metodología cuantitativa y cualitativa, ¿no? O sea, se hizo una encuesta y se hicieron entrevistas y grupos focales. O sea, fue un diagnóstico muy completo. Y en esta investigación, lo que salió también es precisamente como de manera diferenciada el personal académico podía distinguir su participación en el trabajo doméstico, en el trabajo de casa, ¿no? Entonces, por eso estos números, ¿no? Salieron, o sea, son como muy significativos cuando se pregunta al personal académico, hombres, ¿no? ¿Qué tanto participas también, además de tu trabajo científico, ¿no? Y docente, ¿qué tanto participas en el cuidado, en el trabajo de cuidados, ¿no? Y bueno, el número es muy obvio, ¿no? O sea, efectivamente, como comentaba la doctora, las mujeres, aunque tengamos doctorados y postdoctorados, pues tienes que hacer mentalmente la lista del súper y tienes que pensar qué vas a hacer de cenar y a menos que contrates a otra mujer, que también ahí hay una cadena de reproducción en donde, pues, quienes realizan finalmente el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí, fue de esta investigación que es buenísima, se llama Intrusas en la Universidad. Perfecto, entonces lo voy a poner, ahora lo busco, ajá, y lo voy a poner aquí en Facebook también para quien lo quiere buscar luego esta investigación. Ajá, decía la doctora Andrea. Solo quería comentar que finalmente esta muestra es precisamente también una muestra de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Hay una encuesta nacional del uso del tiempo que igualmente, o sea, la disparidad es en un porcentaje muy similar o sea, si lo extrapolamos tanto a nivel nacional como a una universidad, nos vamos a encontrar unas cifras muy similares de esa brecha tan amplia, ¿no? En este sentido. Muy bien, muchas gracias. Yo creo entonces no tenemos aquí más comentarios y también para cerrar el tiempo, más o menos estábamos considerando de 5 a 6, entonces también para no robarle más tiempo a ustedes. Yo les agradezco muchísimo de veras de nuevo por haber aceptado la invitación y compartirnos sus reflexiones que serán muy útiles sin duda y esperamos pues poder seguir en contacto por cualquier cosa. Muchas gracias y espero que les haya Gracias servido. a ustedes por la invitación. De nada, hasta Gracias al luego. público. Hasta Bye. Sí, luego. Bye. bye.